Bueno, en primer lugar, buenas tardes por la invitación, Pablo, tanto a Bienes Nacionales como al SNIT. Este es un trabajo de 3 años, 4 años que venimos desarrollando en el Centro de Procesamiento de la Universidad, de la mano de alumnos, y hemos unido algunos aspectos de SIRGAS y el IGS, organizaciones ambas a las que pertenezco. Bueno, el trabajo lo voy a presentar yo y la primera parte la va a presentar mi colega Marcelo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de la presentación. Vamos a hablar de información geoespacial, qué sucede en Chile, paradigma nuevo, cómo vemos nosotros la parte de geodesia en Chile, una mirada hacia el exterior, es bueno ver qué hacen fuera, y las soluciones que nosotros hemos adoptado y consideramos que debería ser la línea a seguir. Bueno, dejo con ustedes ahora al profesor Caberlotti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto, ya lo dijo José Antonio. Estos temas que nosotros estamos planteando han sido temas que muy buenos en relación a que se ha generado un debate en la Sociedad Geodésica de Chile, y eso me parece muy bien. Creo que los debates siempre son muy importantes para crecer. La geodesia en Chile, básicamente la definición lo indica, tiene que ver con la forma, el tamaño, y también con el tema de la gravedad y cómo esto se mueve durante el tiempo. Por otra parte, la geodesia actual, nuestra, tiene grandes desafíos, muy importantes, importantísimos, porque tenemos una realidad muy particular con respecto a otros países. Nosotros tenemos los grandes sismos, tenemos una placa de Nazca sudamericana que se van, obviamente, encontrando, que genera desplazamientos, y por lo tanto, el desafío geodésico en Chile no es menor. Por otra parte, de Chile tiene un objetivo que es relevante e importante, que es poner en exposición a toda la comunidad de información geoespacial actualizada y obviamente también confiable, que no es menor. Otro tema importante que está en el debate geodésico es el tema de la escala y la información geoespacial. Siempre tenemos que tenerla presente, obviamente. No obstante, también la variable tiempo es fundamental tenerla presente cuando generamos cartografía actual. Dale, los marcos de referencia actuales, el ideal es que el marco de referencia sea único, lo que hace, como se muestra en la primera figura, que la forma y tamaño y desde puntos de referencia únicos van a ser siempre los mismos. No obstante, como tenemos variedad de puntos de referencia, el mismo lugar geográfico puede estar representado en diferentes partes, en diferentes sectores, donde en algunas ocasiones la forma y el tamaño se va perdiendo. Uno de los casos emblemáticos que nosotros vimos cuando nos ganamos el proyecto Sena-Geomin es que encontramos que un mismo vértice, un mismo punto, en una mensura minera, tenía 6 hitos aledaños porque las referencias eran diferentes. Por lo tanto, eso lleva a grandes confusiones en el momento de la toma de decisión de qué punto me amarro. Por lo tanto, no hay una herramienta que esté disponible adecuada para el usuario que le garantice la dimensión y el tamaño de los elementos que ellos están observando. El tema de la época, del traspaso de una época a otra, es también relevante y fundamental tomarla en cuenta. Por otro lado, el tema de la altura. Nosotros somos un país que tenemos 6 referencias de altura, lo que está provocando también ciertas distorsiones en el quehacer de la ingeniería de detalle, sobre todo. Por ejemplo, hoy en día se va a concesionar un tramo de la Ruta 5, que es Caldera Antofagasta, e hicimos ya un análisis y un estudio, ya que se va a partir de diferentes mareógrafos, y por lo tanto, vamos a llegar con diferencia en altura a lo menos de 15 centímetros. Eso hace que la nueva tecnología que se está aplicando para el trabajo de obras de ingeniería en las maquinarias, tengamos que sectorizarlo para poder llegar a los puntos que nosotros estamos intentando llegar con las precisiones que se requieren en un trabajo de ingeniería de detalle. Por lo tanto, son temas que estamos poniendo en el tapete y que en esta presentación
vamos a intentar evangelizar un poco de cómo nosotros vemos las soluciones a esta problemática que tiene el país. Dale, José Antonio. Gracias, Marcelo. Bueno, he rescatado aquí una definición de Nueva Zelanda de información geoespacial, de la que llevamos hablando toda la mañana. La información geoespacial describe ubicación, nombres de las características de la Tierra encima, sobre o debajo de la superficie de la Tierra. En una forma simple puede significar desde un plano topográfico a la propia IDE que el SNIT tiene ahora mismo en funcionamiento. Bueno, la importancia de la información geoespacial, he rescatado aquí dos noticias, una de la CEPAL y otra de la propia página web. La información espacial es muy importante para la toma de decisiones a nivel político. Eso hay que tenerlo claro y ya el SNIT lo deja de manifiesto en su página web, en su geoportal. Es importante para la toma de decisiones mediante su uso y análisis. Bien. Por ello, es importante evaluar la exactitud posicional de la información geoespacial. Hay que evaluar esa cartografía que generamos, sea cartografía 1.100, sea cartografía 1.50.000, porque la parte posicional es la razón de ser de la propia cartografía. ¿Cómo se evalúa? Bueno, tenemos la realidad, como un compañero antes comentaba, un camino, por ejemplo, y la abstracción, que es la información geoespacial. Eso se contrasta con observaciones GNSS, con una imagen de mejor escala. Se aplican unos estándares, generalmente americanos o las propias normas ISO, y se hace una validación de la cartografía y vemos si esa cartografía encaja con las escalas para las que ha sido desarrollada o si por el contrario es para una escala menor. Bueno, ¿qué rol juega aquí el marco de referencia geodésico? El marco de referencia geodésico aquí juega prácticamente todo el rol. Es decir, el marco de referencia geodésico debe ser común para la abstracción y para la realidad, es decir, para el mapa o para la información geoespacial y lo que se hace en la realidad. Marcos diferentes pero homogéneos, es decir, tienen un sistematismo, generan comprobaciones como la que vemos aquí abajo. Esta cartografía está desplazada, pero corrigiendo ese sistematismo se puede validar o corregir. Marcos geodésicos diferentes y no homogéneos no sirven para evaluar cartografía y mucho menos para generarla, que es la imagen que vemos en la derecha. Pero, ¿qué pasa en Chile? Bueno, en Chile pasa lo siguiente. Esta es una imagen de las estaciones que procesamos semanalmente para la red Sirgas. Y esta es una imagen de las estaciones en función de la disponibilidad que procesamos nosotros internamente como centro de procesamiento para las investigaciones. Toda esta información es libre y parte fundamentalmente del Centro Sismológico Nacional, bienes nacionales, y hay algunas empresas que nos han facilitado información también para los cálculos, aparte de la propia red que tiene el OBDAS para monitorear volcanes, y la información de UNAPCO. Todo esto, salvo la parte del OBDAS, que es perteneciente a un convenio, es información libre. Cualquier usuario puede acceder a esta información. Bueno, analizando esa información de Sirgas, de Chile, vemos, por ejemplo, para el desplazamiento que hay del año 2013 a 2016, que incluye 2 terremotos, hay desplazamientos en la zona de Iquique, en la zona de Coquimbo, que llegan alrededor de 2,30 metros. Es decir, si ahora mismo alguien está generando cartografía a partir de estaciones de bienes nacionales que están en época 2013, tiene que tener en cuenta este desplazamiento, sobre todo si está trabajando en estas zonas, porque esa cartografía que genera va a estar a una escala determinada, no va a poder ser una cartografía 1:1. Con este margen de desplazamiento estaríamos hablando de una cartografía 1/11.000, de ese orden. Pero no todo el país se desplaza igual. Obviamente esto tiene en cuenta, como digo, dos terremotos. Bueno, si ahora hacemos un desplazamiento, aquí estamos analizando desplazamientos en base a las órbitas IGS, el cálculo del año 16 al año 2020. Bueno, hay desplazamientos
que vemos aquí, del orden de 5 centímetros, incluso más. He dejado 5 centímetros porque es un estándar que se trabaja en algunos manuales. Hay varias estaciones que ya están fuera de ese margen. Es decir, si están generando cartografía a partir de esas estaciones en 2016, el trabajo se está haciendo mal si se está utilizando o el foco son aspectos o trabajos de ingeniería. Este mapa que vemos aquí a la derecha muestra cómo estas estaciones se han movido del año 16 al año 20. No hay un patrón. Es decir, esto se mueve prácticamente en 5 direcciones diferentes. Esto es algo real que sucede en Chile. Bueno, si esos mapas hago una ampliación en esta zona de aquí, vemos cómo hay una especie de torsión de un margen del orden de, dependiendo de la estación, estamos hablando en algún caso de 10 centímetros. Es decir, el marco de referencia actual, geodésico 2016, no garantiza precisiones por encima de estas coordenadas. ¿Dónde puede haber un problema? Si se hace una obra de ingeniería partiendo de 2 vértices cuyo desplazamiento es diferente, va a haber un problema no menor. Si continúo en la zona de Santiago, se observa ahí una especie de convergencia y vemos la misma heterogeneidad. La parte sur, igual, si hago un zoom, ahí vemos cómo esas estaciones se mueven hacia arriba, a medida que nos movamos hacia la cordillera, se mueven hacia el mar. Tenemos la serie temporal, no voy a entrar en ella, pero lo mismo, hay estaciones que llegan hasta 14 centímetros. Hay que tener cuidado con la cartografía que se genere a partir de ahí, porque de facto se está generando para una escala probablemente no adecuada para el trabajo que se requiere. Bien, en resumen, en Chile ahora mismo, según el libro de geodesia que ha indicado Pablo anteriormente, hay 4 realizaciones en sistema moderno. 2 antes del terremoto de 2010, una que es la realización 3, que la está utilizando, puse una flecha hacia el futuro, porque es la que está utilizando a día de hoy bienes nacionales. Después ha habido 2 terremotos que modifican el marco de referencia en una magnitud, en alguna estación, de 2,5 metros, zona norte, zona sur. En promedio podemos estar hablando de 1,5 metros, pero generar cartografía desde un marco de referencia o desde otro genera inconsistencias topológicas. A día de hoy, nosotros estamos generando soluciones semanales. Hemos adquirido un servidor y prácticamente las soluciones de esas estaciones que indicaba anteriormente en Chile, en cuestión de un día sacamos una solución semanal, es decir, hacemos este cálculo semanalmente. Ahora vamos a sacar la época 21, pero todo lo que estamos viendo es en base a cálculos semanales y diario con protocolo IGS y SIRGAS. Bien, si hacemos una comparación del impacto que va a generar un marco de referencia, cambiar el marco de referencia ahora en Chile, hay un cambio de 16 a 20 o 21 en el orden de 0,30 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Escalas por encima de 1.500 no se van a poder utilizar con ese marco nuevo porque desactualiza todo lo anterior. Bien. Entonces, ¿por qué un marco de referencia geodésico estático, es una foto de la realidad, no sirve? Bueno, los eventos sísmicos y la deformación es heterogénea a lo largo de Chile. No hay un patrón, solo hay zonas. El desplazamiento de la corteza, como digo, no tiene un patrón y hay que tener en cuenta que el posicionamiento actual en GNSS o mediante un dron se hace en IGB 14, que coincide con ITRF 14. Lo anterior genera los sismos, desplazamientos del orden de 2 metros, que pueden ser mayor o menor, los últimos terremotos están en ese orden, el desplazamiento de la corteza en el orden de 3-4 centímetros anuales y heterogéneos, el cambio de marco de IGB, por ejemplo, 0,8 a IGB 14, eso genera
un desplazamiento milimétrico que en base a los anteriores prácticamente no afecta, lo cual invalida ciertas escalas de trabajo, es decir, los terremotos, escalas por encima de 1/10.000 ya no se pueden usar, escalas para el cambio de la corteza 1/250 tampoco. Bueno, aquí tenemos un trabajo realizado en Sirgas con soluciones multianuales. ¿Qué quiere decir multianuales? Se van añadiendo soluciones semanuales, se compilan, se unen, se apilan, es el nombre técnico, y de ahí se genera el cálculo de una velocidad, en este caso lineal. Si observamos las tres imágenes, todo el continente se mueve prácticamente igual, Argentina, Brasil, la parte del Caribe, pero no en Chile. En Chile, aquí hay desplazamientos lineales. En el año 2010 se generan desplazamientos heterogéneos y entre el 14 y 18 no hay una tendencia en ningún caso. Entonces, nuevo terremoto, nueva época, nuevo reajuste. ¿Y qué hacemos con el usuario? ¿Qué herramientas le damos? Hay que pensar en el usuario final. Entonces, antes de pasar a las soluciones, vamos a ver una mirada exterior. Bueno, esta es la combinación que hace el DGFI para contribuir al marco de referencia geodésico mundial, el último que hay, en este caso el ITRF 14, y vemos lo mismo, desplazamientos en todas direcciones, menos, con direcciones homogéneas, obviamente menos en Chile. Y me voy a centrar en una zona sísmica, como puede ser Japón, Nueva Zelanda. Bueno, esta es la placa australiana. La placa australiana se mueve de manera homogénea, pero con una velocidad de 7 centímetros. En el caso de Nueva Zelanda, estamos hablando del orden de 3-5 centímetros, pero ahí ya las velocidades no son en la misma dirección. Vemos que aquí hace algo similar a lo que sucede en Chile, pero no tan localizado. Vamos a un caso sísmico completamente como es Japón. Japón tiene un desplazamiento de 5 centímetros, pero tiene cierta homogeneidad. Todo lo anterior son lugares sísmicos que, en el caso de Chile, hay una menor velocidad, pero mucha heterogeneidad. Bueno, esta es una encuesta que hicimos en la Asociación Internacional de Geodesia para ver cómo los países trabajan con modelos de deformación en base a terremotos y utilizando la variable 4D. Hay lugares con un marco estático, hay lugares con un marco cinemático o semicinemático y hay lugares que están en desarrollo. Bueno, prácticamente los países de Europa, salvo la zona de Grecia y Turquía que está afectada de terremotos, utilizan marcos estáticos, es decir, saco una foto al marco y de ahí veo su desplazamiento, pero no le doy eso al usuario. En cambio, Australia, Brasil, en el caso de Brasil utiliza el modelo VEMOS, Argentina, que es un caso muy cercano a Chile, pero en diferencia hay zonas homogéneas en el Atlántico, no en la cordillera. Ellos han generado un modelo que se llama VELAR, donde incluyen la variable tiempo de manera y también los terremotos. Obviamente Estados Unidos y Canadá son otro exponente. Chile utiliza un marco estático. Hay un caso importante, dejé ahí los enlaces, después los compartiré, que es el caso de Japón. Japón trabaja en época 2011, pero cada vez que existe un terremoto genera un parche a su marco de referencia, entonces el usuario no ve el cambio, pero sí sus coordenadas están actualizadas. Después, cuando distribuyan la presentación, hay aquí un vídeo, en este caso del IOGP, de Roger Lott, que habla perfectamente de lo que estamos indicando ahí y hace una simulación con el problema que puede haber con el guiado de vehículos autónomos. Bueno, ¿qué soluciones se han adoptado? Bueno, la solución más cercana son los parámetros de transformación en su versión de Helmer, 7 parámetros o 10, pero los parámetros de Helmer asumen varias cosas. El desplazamiento y giro está relacionado con la posición del geocentro y las órbitas de los satélites.
A día de hoy, el marco de referencia en Chile ha perdido todo vínculo con el ITRF, entonces no hay ya conexión de esa forma. Se asumen pequeños giros, es decir, los giros en los ejes para poder plantear un Helmer son pequeños, algo que no sucede en Chile. Se asume un factor de escala que es igual en todos los ejes, algo que tampoco sucede en Chile porque Chile es un país norte-sur, que está muy alejado del eje Y del sistema ECEF. Una variante es el Helmer 14 parámetros, que es similar al anterior, pero se dan velocidades o desplazamientos por el tiempo a cada uno de los ejes. Eso por lo anterior en Chile tampoco se puede realizar porque no hay homogeneidad ni en los ejes ni en la escala. Hay una pequeña salvedad que se puede utilizar aquí para los parámetros, que es utilizar cuando se utilizan los parámetros para pasar de un sistema antiguo a un sistema moderno. Se hacen dos generalizaciones. Primero, la altura en ambos sistemas es la misma, se asume que es la misma, cuando no es así. En el caso de PESAT, la altura es ortométrica, en el caso de Sirgas es elipsoidal, y se asume un isomorfismo en el tiempo, que quiere decir no ha cambiado la forma. ¿Por qué se puede hacer eso? Bueno, se puede hacer eso por lo siguiente. El cambio que hay entre PESAT y Sirgas tiene una traslación lo suficientemente grande para poder trabajar con un diferencial, en este caso de 70 centímetros, que son los parámetros que nosotros hemos modelado para el CERN Geomin. Pero no puedo hacer esto, es decir, si modelo un cambio de marco con 0,2 centímetros y tengo un error de 0,17, el propio cambio de marco cambia el error, es decir, el error que tengo invalida el propio parámetro. Hice aquí una pequeña imagen, estoy moviéndome en 17 centímetros, el error debido al terremoto son en algún caso 2 y vemos que esos parámetros son mucho menores que su error. Es decir, puedo aplicar 2 centímetros, puedo aplicar 15 que por la desviación típica no van a cambiar. Entonces esto no se puede hacer. ¿Qué soluciones hemos adoptado nosotros en la universidad? Bueno, hemos adoptado una solución similar a lo que se ha hecho en Japón y en Australia. Es decir, se han generado cuadrículas de transformación que añaden un parche, es decir, una deformación localizada al terremoto. Eso logra poder pasar de 13 a 2015 en el margen de 0,10 centímetros e incluso mejor. Se genera una cuadrícula NTV2, esa cuadrícula se carga en el receptor GPS, en el programa GIS, en la infraestructura de datos espaciales, y el usuario no ve ese error, es decir, no se ve afectada su generación de información geoespacial por el impacto que tienen los terremotos y la propia deformación. La rejilla, en cambio, es algo estático también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, este es un pequeño artículo, es más bien mediático, que hemos enviado con la IAG y Sirgas a una revista holandesa, y lo que nosotros hacemos aquí es modelar todo, tendencia, salto y los ciclos de cambio estacional. Como decía, he perdido un poco el hilo, pero el usuario al final no ve los terremotos ni el desplazamiento de la corteza, ve su coordenada a día de hoy, 2021, y puede trabajar perfectamente en marco 2013, 2016 o el que se establezca, y donde se tiene en cuenta toda esta deformación. ¿Cuál es el producto que sacamos aquí 4D? Bueno, inicialmente hemos sacado una rejilla similar a la que tiene en este caso Nueva Zelanda, pero debido a que ahora estamos en el grupo de trabajo de la IAG para ver la dependencia del tiempo entre marcos de referencia, estamos cambiando el formato para usar, en lugar de una rejilla estática, obviamente una rejilla GGXF, que es a donde queremos ir con todos estos valores. Bien, ¿qué pasa con las alturas? Bueno, mi compañero comentaba ahí un problema que hay, un problema con los diferentes mareógrafos. Nosotros, aquí en un trabajo que hemos hecho, en este caso conjuntamente con el Instituto Geográfico Militar, hemos modelado varios geoides, en este caso el de mejor ajuste, que era IGEN, a las líneas de nivelación,
y ahí hemos añadido el dato GPS a la observación, voy a iniciar la cámara, perdón, a la observación del dato GPS. Entonces de aquí se saca una cuadrícula y el usuario enciende su receptor GPS y automáticamente está anclado al sistema de referencia de Chile sin verse afectado por la discontinuidad, porque el marco de referencia al final se basa en las líneas de nivelación. En este caso es algo continuo, es lo que se denomina una superficie correctora o geoide híbrido. Bueno, ¿qué soluciones entonces hemos adoptado? Para escalas menores a 1.12.500, si ustedes trabajan en esas escalas y han partido su cartografía de la realización 3 o 4, no hagan nada. No apliquen nada porque el cambio no va a afectar a esas escalas. Si están trabajando en escalas 2.500, 12.500, deben usar una rejilla sí o sí, porque la rejilla incluye el terremoto, la deformación y todo lo que hay ahí. Eso sí, la rejilla es estática. Si están trabajando ya en escalas 1.500 y 1.2500, lo que hemos hecho fue una transformación más rejilla, es decir, corregimos la homogeneidad de la diferencia del marco y modelamos los residuos. Eso genera, obviamente, en lugar de una única rejilla, genera subrejillas dentro de la rejilla padre. En este caso tenemos 5, una rejilla genérica y 4 internas, pero el usuario va a tener un archivo de 10 megabytes y no va a ver lo que hay dentro, es decir, para él tampoco va a haber impacto. Si tenemos escalas mayores a 1.500, escalas de ingeniería, deben usar sí o sí un modelo de deformación cinemático, donde se tenga en cuenta la deformación de la corteza, la deformación por terremotos, la deformación estacional y la componente 4D. Trabajar lejos de esto a estas escalas es un grave problema. Ordenando de mayor a menor la justificación de lo que estamos indicando, los eventos sísmicos y la deformación es heterogénea a lo largo de Chile, como hemos visto, y el desplazamiento de la corteza en épocas intersísmicas, es decir, entre terremotos, no sigue un patrón. El posicionamiento, además, que generalmente se hace, está realizado mediante GNSS, actualmente anclado al IGB 14. ¿Qué productos tenemos? Transformación afín. Hemos dejado de lado una transformación Helmer porque la transformación afín funciona mejor donde el eje de una de las direcciones va en función de lo que queremos modificar. Modelado con rejilla para escalas 1.2500, 12.500. Rejilla más transformación tiene que ir unido, escalas 1.500 y 1.2500. Y ya si estamos trabajando a escalas de ingeniería y de regionales similares, hay que utilizar sí o sí un modelo de deformación cinemático. Hay que tener en cuenta la variable 4D. Lejos de esto es un problema. Eso al usuario, al final, como digo, están ahí las cartografías en las que puede moverse. Y por último, para terminar, voy a dar unas conclusiones. En escalas menores a 12.500, 11.000 de ese orden, los actuales eventos sísmicos, hablo de 2013 hacia el día de hoy, han generado un impacto en el marco de referencia, que está oculto en la escala, es decir, queda oculto. No necesitan transformar nada, no hagan nada, porque el cambio que van a hacer no va a afectar a su cartografía. Eso no implica que un marco de referencia solo se deba generar para escalas cartográficas. El marco de referencia debe generarse a escala 1.1, porque el usuario final puede ser alguien que va a generar un cálculo de un puente como alguien que va a hacer un análisis geoespacial a escala 1.25.000. A nivel catastral y de planificación, el Helmer 7 parámetros no logra modelizar ese cambio, no lo asume por lo que hemos visto. Entonces hay que ir a rejillas como la National Transformation versión 2 o la NatCom. Idealmente nosotros trabajamos en NTV2 porque es interoperable con los receptores GPS, los sistemas de información geográfica y por supuesto las IDES. Al igual que los marcos de referencia geodésicos estáticos, esas rejillas son estáticas también, pero la solución
es muchísimo mejor que un Helmer 7 parámetros que no asume la deformación que sí tiene el marco. No se puede hacer un Helmer 7 parámetros, dejar fuera zonas de Chile y decir a la gente que use ese modelo. Los que sufrieron el terremoto no cuentan, no, hay que utilizar una rejilla. No hay que olvidar además, aquí pongo una imagen muy clara, un marco de referencia debe generarse para escalas 1:1, y en Chile pasa esto. Yo lamentablemente no lo conocía, yo no soy de Chile, pero uno debe adecuarse. Chile vibra como ese cartel, entonces bienvenidos a Chile, esto sucede aquí y es uno de los únicos lugares en el mundo donde hay esa heterogeneidad, la cual hay que tener en cuenta. Para escalas a nivel de infraestructura de datos espaciales, SIG regionales, ingeniería, a día de hoy se emplea PPP, se emplea drones, hay que utilizar 4D, queramos o no. No hacerlo genera inconsistencias topológicas en la propia cartografía. Eso no se puede hacer así. No cambiar el marco de referencia de estático a cinemático con urgencia es un enorme problema, que si hay un terremoto, lo único que va a hacer es ir a mayores. Quise dejar aquí un pequeño resumen de ciertos manuales que he encontrado, están ahí las fuentes. Esos manuales indican que para cualquier cartografía que generen sus instituciones, el error que manejan más o menos son 3 centímetros. Si alguien parte de diferentes estaciones con el marco de referencia actual, de partida incumple lo que el propio manual indica. Hay que tener cuidado con eso. Y mientras estaba desarrollando la presentación, y porque muchas de estas cosas yo las comento con los alumnos al principio de la asignatura, obviamente tienen cierta reticencia a creer esto, pero después cuando lo calculan lo ven. Y ayer cuando estábamos terminando la presentación encontré esto: lecciones aprendidas del accidente de los 33 mineros atrapados. Y en 3 de las noticias que he buscado, ahí está el link, todas indicaban, después de que los mineros quedaban atrapados, que era imperativo que además de otra información como la geológica, geomecánica, que la información topográfica, es decir, la información geoespacial, estuviera actualizada. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tenemos una información geoespacial actualizada, las personas que queden atrapadas se pueden buscar o rescatar de una manera mucho más fácil que si, aparte de no tener la información actualizada, el propio marco de referencia genera una inconsistencia en la información que se actualiza, como a día de hoy sucede. Nosotros José Antonio, esperamos... Un minuto, José Antonio, gracias. Un minuto, ya. Adelante. Sí, no, para terminar, nosotros esperamos esta información disponibilizarla prácticamente toda. Alguna de ellas está cerrada porque está en revisión en 2 revistas científicas, pero todo se va a poner a disposición en la página web del departamento, en este caso, donde van a estar disponibles las rejillas y vamos a hacer una calculadora geodésica con el cambio de las coordenadas, obviamente todo con una orientación científica y de docencia, que es nuestra idea. Bueno, con eso me despido y muchas gracias por la invitación, tanto a Cristian como a Pablo y a todos los integrantes del SNIT. Muchas gracias.